¿Qué tal, familia Panteras? ¿Cómo estáis? Emocionado de poder dar preguntas y respuestas el día de hoy, día 27 de mayo, 10 de la noche aquí en Andorra. Y me gustaría que me pongas por el chat desde qué ciudad del mundo te estás conectando. Vamos a empezar con energía esta llamada. ¿Desde qué ciudad te conectas? En 3, 2, 1. Tarragona, Basilea, Ciudad de México, Alicante. Caracas, Venezuela, Valladolid, Sagunto, Chile, Ávila, Madrid, brutal. Qué bonito ver personas desde tantas partes del mundo, pero no es tan bonito ver que el número de participantes sube cuando llevamos un minuto de conferencia. Hoy vamos a empezar esta conferencia promoviendo la puntualidad, promoviendo la cultura de estar 10 minutos antes y de ser el ejemplo. Cuando tú empieces a tener equipo, tú vas a querer que tu gente, que las personas que son tus socios, se conecten puntuales. Pero si tú no estás dando el ejemplo, porque cuando entres a las conferencias lo haces cuando hayan empezado, ahí ya estás fallando el primer nivel básico del liderazgo. Así que empezamos con cátedra. Ponme un 2 por el chat si me permites hablar sin azúcar, responder preguntas sin azúcar y poder ser yo, ser transparente, fluir con la energía de la buena vibración, pero más importante, que te pueda aportar valor de cómo puedes construir tu negocio y llegar a los rangos más altos. Así que familia, estamos listos, estamos ya ready, así que me encantaría que ya podáis a la cuenta de 3, 2, 1 podáis empezar a poner vuestras preguntas por el chat. Prometo que voy a intentar estar a la altura de Ancho y Fran, que la última vez lo hicieron brutal. No sé si voy a ser tan dinámico como ellos, no sé si voy a estar a su nivel. La verdad, dejaron la vara muy alta. De hecho, estoy viendo aquí a Enzo con unas gafitas muy sexys. Gracias, Enzo. La verdad que aportas demasiado y de Fran ni se diga. Leyenda del equipo. Entonces, vamos a empezar con las preguntas salseantes, preguntas del negocio, preguntas de vida personal. Si alguien quiere preguntar algo de vida personal, respondo todo. Respondo todo. No voy a omitir ninguna pregunta. Así que ya tenemos la primera y no podía ser de otra persona que no sea Claudia Rodríguez Jerez. Vamos a empezar. ¿Qué detectas en un socio para viajar a su país? Apoyarle. Empezamos fuertes. ¿Qué detecto? Finalmente, este negocio, y ahora ya nos ponemos serios, yo este negocio lo trato mucho con la energía. Lo trato mucho con ver si la persona realmente quiere algo o solo está, como te digo, está diciendo que va a hacer algo porque, por decirlo, ¿no? Entonces, al final el hecho de que tú te vayas a un país, a una ciudad, a apoyar a ese socio que tú tienes ahí, tú tienes que pensar en los pros y los contras, ¿no? A mí me gustaría preguntaros si alguien, antes de empezar en Incruises, cuando le presentaron el club, puso una balanza de decir, bueno, ¿qué es lo mejor que me puede pasar si tomo la decisión de ser parte? ¿Qué es lo peor que me puede pasar si tomo la decisión de ser parte? ¿Alguien hizo eso? Yo hice eso. Y cuando yo analicé los pros y los contras, yo dije, bueno, si lo peor que me puede pasar es viajar por el mundo, es poder tener ese estilo de vida, o incluso llegar a perder $295, que es lo que teníamos antes cuando empecé, o $595, estoy dispuesto a asumir ese riesgo, ¿no? Entonces, cuando tú vas a viajar para un socio que finalmente quiere crecer, o por lo menos tiene las ganas, y obviamente está haciendo los básicos, que es conectarse y es Movement, estar puntual, es una persona que tú ves que está empezando a moverse, que tiene las ganas, a pesar de no tener las habilidades, tú dices, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar si voy para allá? ¿Qué es lo mejor que puede pasar si voy para allá? Si eso te compensa, vete. Vete, porque literalmente, probablemente muchas veces, lo mejor que te puede pasar supera por 1000 veces lo peor que te puede pasar. ¿Se entiende? Entonces, es poner todo en una balanza. Así que yo te diría eso, Claudia, que finalmente con que la persona tenga ganas. Mira, hoy justamente estaba viendo David Gamarra, leyenda de Incruises. David Gamarra, estoy viendo historias y veo un flyer suyo. Digo, hostia. Y estaba en un pueblo perdido de España, que no sé, ni me acuerdo el nombre. Y veo David Gamarra International Director. Y al lado suyo está una chica y pone socio miembro. Y yo digo, hostia.
David Gamarra International se va a la casa de una socio miembro a lanzar su negocio. Y él es international. Entonces, finalmente digo, joder, si David Gamarra lo está haciendo, que es international, que podría no hacerlo mil veces, ¿por qué tú no lo vas a hacer? ¿No? Entonces, yo creo que es un poco lo que hay que detectar. Así que seguimos. Espero haberte ayudado, Clau. Cristín, no consigo atraer prospectos y cuando consigo alguno no le interesa. Ok, en ese punto de no conseguir atraer prospectos, yo te diría que finalmente cada uno de nosotros tenemos que entender que para conseguir prospectos hay muchas formas. De hecho, ayer estábamos teniendo reunión de equipo y una de las personas del equipo dijo, yo lo que hago es meterme en comunidades, por ejemplo, una comunidad de running, en una comunidad de fitness. Entonces, veo y detecto cuál es la persona que tiene influencia en esa comunidad, el organizador, la persona que tiene más influencia, ¿no? Dentro de ese grupo, y entonces me gano su confianza para después, pues crearle la curiosidad y a partir de ahí ya tener todo un círculo de un nicho específico, en este caso de running, de fitness, para poder atraer al negocio, ¿no? Entonces, el hecho de conseguir prospectos no es algo complicado. A veces nosotros nos complicamos más la vida de lo que realmente es. De hecho, ese consejo eh, me lo dio Jessica Blanco, Senior Marketing Directo, y veremos que se vienen cositas. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto está en que tenemos que entender que este negocio es sencillo, pero a veces lo complicamos. ¿Cómo tú puedes tener un prospecto? Tú sales a la calle, tú puedes hacer relación con la persona que se cruza contigo, puedes irte a comprar el pan, sacar el número al panadero, a la carnicería, al carnicero, el coche se te rompe, vas al mecánico, le creas la curiosidad. Pasa que estamos demasiado acomodados haciendo el negocio y hay mucha gente que quiere hacer este negocio por redes sociales y yo te voy a decir algo, si tú quieres ir rápido, tu negocio no va a crecer por las redes sociales. Tu negocio no va a crecer por publicidad. Si tú quieres ir rápido, tu negocio no va a crecer por las redes sociales y por publicidad. Y eso es que yo, personalmente, soy una persona que ha crecido mucho a nivel de redes sociales. Pero también me doy cuenta de que, ok, tú puedes obtener el primer contacto o el socio lo puedes firmar porque te viene de Facebook, de Instagram, de una publicidad. Pero a ese socio, para lanzarlo rápido y empezar a crecer toda la línea, tienes que viajar donde está él. Si no viajas, que se cree esa comunidad, esa energía, o lo pegas al sistema que tengan en esa ciudad, o si no va a ser muy complicado que esa persona empiece a duplicarte. Y aquí, en el sistema Pantera, está lleno de casos de éxito de personas que a través de las redes sociales han crecido. Pero bajo mi experiencia y lo que yo te puedo recomendar es que si tú quieres tener un equipo y empezar a crecer en cuanto a prospectos, tienes que ir tú a por ellos. El otro día conversaba con Claudia y le digo, oye, ponte en un nicho específico, en Madrid, en España, pero ve tú a buscar a las personas. Detecta qué personas vibras con ellas, haces match y ve tú a por ellas. O sea, métete en Instagram y yo qué sé, busca peruanas en Madrid, por decirte algo, ¿no? Que tengo un equipo bastante grande de peruanos y peruanas. Y de peruanas en Madrid, perfecto. Nicho específico y empiezas a contactar, oye, me encantó tu vida tal, y empiezas a crear conexión. Pero tienes que ir tú, porque probablemente esa conexión, como os decía antes, la tengas que buscar. No te va a llegar por publicidad. ¿Que puede llegar por publicidad? Sí. Pero que a día de hoy tú me preguntas, Marc, ¿tú te hubieses firmado por una publicidad? No. Y quizás hay personas que sí, pero como os digo, es mi experiencia, ¿ok? Seguimos. Mike, ¿qué le dirías a una persona? Que me enrollo mucho, ya llevamos 10 minutos de llamada y apenas he respondido dos preguntas. Voy a tener que pisar el acelerador. Mike, ¿qué le dirías a una persona que ha hecho incruises en el pasado, se la ha dejado y tiene miedo de intentarlo otra vez y fracasar? Bueno, yo primero le diría que identifique los patrones que le ha hecho fracasar en el pasado. Fracasar, porque fracasar en Incruises es irte de crucero, todo pagado, jacuzzi, spa, piscina, teatro, y vives como un rey pagando menos en un crucero. Pero ok, que no ha tenido los resultados que se esperaban en el negocio, ¿no? Porque se puso las expectativas altas, probablemente no consiguió eso. Ok, que identifique los patrones que le hicieron abandonar o fracasar o dejárselo en ese momento. Y entonces, una vez identifica esos patrones, corregirlo. Es decir, vale, si sabemos que en el pasado te ha pasado esto y por eso te lo dejaste, si esta vez te volviese a pasar esto, ¿también te lo dejarías? ¿O has cambiado? ¿O qué es lo que quieres conseguir con Inclusive? Finalmente, las respuestas están siempre en las preguntas. Hazle más preguntas y que él mismo saque la conclusión de realmente tomar la decisión de hacer el negocio.
pero tiene miedo de intentarlo otra vez y fracasar. O sea, tiene miedo de intentarlo otra vez e irse de crucero. Es que fracasar, en este negocio yo no considero que nadie fracase. ¿Me explico? Personalmente. Porque finalmente el hecho de irte de crucero y todos los beneficios que ya tienes como cliente son muy buenos. Ahora que como socio no consigas en el tiempo que tú esperas el resultado que tú buscas, es distinto. Pero ¿cuántos negocios allá afuera se abren a nivel tradicional y tienen que cerrar al año, 2 años, 3 años porque no se han podido sostener? Eso es fracasar. Y te quedas con una deuda que al banco te llama todos los días. Pero en este negocio no, es muy difícil, es imposible fracasar. Más bien, no se dio el tiempo suficiente para volverse bueno y llegar a los resultados que quería. Pero eso es muy distinto. ¿Me explico? Entonces, le haría esa pregunta. ¿Estás dispuesto a dejarte enseñar y hacer lo que hay que hacer por unos años sin depender emocionalmente del resultado que tengas? Si es que sí, perfecto. Vamos a por ello. Ok, siguiente. Carlos, ¿qué le recomiendas que haga a un socio nuevo, persona joven de 20 25 años, que recién empieza y tiene muchas ganas y ambición? Uf, qué buena pregunta. Bueno, primero de todo detectar cuál es su motor, qué es lo que le motiva, qué es lo que quiere conseguir, qué es lo que realmente le mueve. Considero que los jóvenes tenemos muchos picos emocionales de subir y bajar, ¿no? Entonces, hacerle entender también de que esto es una carrera a largo plazo, es una maratón. De nada sirve que haga un sprint y corra súper rápido los primeros 5 minutos si después la carrera restante pues no va a poder porque se ha ahogado de querer ir tan rápido. Entonces, que entienda que probablemente para llegar a los objetivos que él se ponga va a ser un proceso y que para tener los resultados él tiene que volverse mejor. Entonces, yo me enfocaría en que esa persona pueda lanzar su negocio, eh, número uno, con la lista de contactos, número dos, con contactos de contactos, es decir, que agarre los contactos de su madre, padre, tal, y después que se ponga incómodo. Que se ponga incómodo, que vaya a comercios, o sea, a locales, que pregunte por el gerente, que pregunte por el dueño, que hable con ellos, les saque el número de contacto. ¿Sabes? Que se empiece a poner incómodo. Yo siento que al final cuando somos jóvenes tenemos demasiados miedos y el miedo no factura. O sea, si tú tienes miedo a hablarle a un desconocido, pues finalmente estás perdiendo la oportunidad de quizás conocer a la persona que te cambie la vida. O quizás estás perdiendo la oportunidad de conocer a la persona que te abra una puerta que te hubiese cambiado la vida, ¿no? Entonces, el miedo no te va a llevar a ningún lado. Yo lo que le diría es eso, que hacer un plan de, ok, vamos a lanzar tu negocio, lista de contactos, vamos a ir a estos locales cerca de mi ciudad, tal, y vamos a empezar a ponernos incómodos y hacer el negocio. Y que entienda la veces, que no falle el sistema, porque eso es súper importante. La gente que falla el sistema de Yes Movement, y el de Pantera, obviamente, es que aún no han entendido cómo funciona el juego. Entonces, a mí realmente me gusta veros a todos aquí, 183 personas, porque eso que quiere decir que queréis algo más, quiere decir que estáis en el camino correcto. Pero yo te puedo garantizar que quizás de los 182, 183, habrá personas que no aguanten 2 años consecutivos conectándose al sistema sin tener los resultados que buscan. Entonces, si tú eres disciplinado, resiliente y sigues, tarde o temprano te va a llegar. Tarde o temprano te va a llegar. No importa si vas más rápido o más lento. Lo importante es no fallar el sistema. Entonces, eso le diría también. Ah, y también que haga un home meeting. Que haga un home meeting, que lance su negocio con un home meeting. Ese aplauso no sé si es porque me estoy enrollando mucho por pregunta o porque realmente ha sido buena. Siguiente, Grace. ¿Cómo darle la visión a los socios y prospectos para ir a la convención de septiembre y también que lleven a más personas? Wow. Mira, yo creo que gran parte del trabajo eso te lo hace el sistema. Si tú has conectado a esos socios al sistema, la persona ya tiene que estar convencido de que fallar a la convención no es algo que se pueda plantear, ¿no? Entonces yo lo que le diría es la realidad. Vamos a estar más de 10.000 personas, vas a conocer personas de todas las edades, de todas las culturas, teniendo éxito de todas las formas, personas que vienen de abajo, personas que lo tenían mejor, que lo tenían peor. Y literalmente el hecho de asistir a la convención te puede hacer conectar puntos que después te hagan tomar decisiones que te cambien el negocio. Entonces, yo creo que tu negocio y tu vida en gran parte se puede cambiar después de ir a un evento y tomar la decisión después de ir a un evento. Entonces, siento que los eventos son fundamentales. No ir a un evento es una vez más no entender cómo funciona este juego.
Entonces, súper importante ir a los eventos. Eso y les llamaría con sinceridad. Y hacerle entender que si no va al evento, que después no cuente contigo. Es como, ¿quieres ir en serio? Perfecto, vamos a hacerlo, vamos a darle para adelante. No, es que no tengo dinero. Bueno, yo tampoco tenía dinero, pero me busqué la vida. ¿Me explico? O sea, al final hay que buscar soluciones, no buscar problemas. Y darle más vueltas a ese problema. Siguiente. Estoy comenzando Ulaimis. Estoy comenzando a hacer presentaciones sola y pues me quedo en blanco y no sé hacer las preguntas correctas. ¿Qué me recomiendas? Qué buena pregunta, Yulaimis. Yo lo que te diría es que hables directamente con tu sponsor, línea ascendente, y que las primeras 5 a 10 presentaciones las hagas junto a la persona que te ha invitado, te ha introducido en el negocio. Aprendas y una vez ya lo sepas hacer tú, pues ahí te lances a hacerlo sola. Pero al principio siempre, siempre, siempre trata de buscar el apoyo de tu sponsor. ¿Que tu sponsor no está por la labor? Busca más arriba, busca más arriba. Siempre acabarás teniendo un senior, un regional, un national que estará dispuesto a darte su tiempo y ayudarte para poder crecer. Así que siempre te voy a recomendar eso, toma nota y de ahí te vas a volver bueno. Ancho siempre lo cuenta, que él lo que hizo fue pedirle a Juanri que le grabase varias presentaciones, él se las estudió y se empezó a lanzar, a hacerlo él solo. Entonces, este negocio es simple, copiar y pegar. Andrea y Anthony, ¿cuál ha sido tu momento más difícil en Cruises? Sin duda alguna, cuando me fui. Muchos de vosotros no lo sabéis, pero cuando yo tenía, bueno, fue en noviembre de 2020, que la pandemia ya llevaba como 8 meses, yo tomé la decisión de abandonar Incruises porque la línea ascendente, el sponsor de Juanri, también se fue de Incruises. Entonces, eso a mí me impactó mucho emocionalmente porque esa persona había sido la persona con la que más trabajé de cerca en los 5 años que yo llevaba en Inclusive hasta ese entonces. Yo con Juanri obviamente siempre he tenido un buen trato, buena relación, pero sí que es verdad que estaba muy pegado a esa persona, ¿no? Entonces, cuando él se fue, yo como que tomé la decisión también a ciegas de seguirle y después me arrepentí. Me arrepentí de haber abandonado probablemente lo que era mi casa. Entonces ahí tomé la decisión de empezar de cero, de empezar de vuelta. Y ahí pues tuve que vivir todo ese proceso. La verdad que no fue nada duro. Este fue uno de los momentos, pero previo a esto, que te diría que ese fue mi segundo momento más duro, fue cuando en marzo de 2020 empieza pandemia, yo estaba en Argentina, tuvimos un evento, 2.000 personas, el evento más grande que yo he estado de Incruises hasta el momento, en el Costa Salguero, y a las 2 semanas me vuelvo para España, a las 2 semanas me llama mi línea más fuerte, no me llamó, no me llamó, recibí un mensaje de Juanri a las 6 de la madrugada que estaba metido en un Zoom donde ese líder que yo tenía en mi equipo, que era International Director, estaba lanzando otro negocio. O sea, Juanri se enteró a traición de que esta persona estaba lanzando otro negocio, con lo cual le estaba diciendo a su equipo que se fuese a Inclusive, y yo cuando me desperté, ¡fua! Eso me rompió el alma. Porque yo con esa persona, que era mi equipo más fuerte de Argentina hasta ese entonces, yo había estado en su casa, conocido a sus padres, jugado tenis con él, hasta el gallo que tenía que me daba por saco todas las noches que dormía ahí, conocía al fucking gallo. Conocía a todo el mundo. Y yo me enteré a traición, literalmente. Eso me dolió la vida. Pero bueno, entendí que al final, pues cada uno es dueño de hacer lo que quiera en su vida. También a día de hoy lo veo con perspectiva y ninguna de las personas que abandonó Increase en el pasado, hoy en día les va mejor. No conozco ni una sola persona que le vaya mejor que tomaron la decisión de irse en Increase. Entonces, pues bueno, al final del tiempo te expone o te da la razón, ¿no? Pero sí, fue muy doloroso eso. Rosario, siguiente pregunta. ¿Cómo identificas tú a las personas que realmente tienen ganas y hambre de crecer? Bueno, te lo demuestran conectándose al sistema, interactuando por los grupos. Me encanta Sephora y Manu, que siempre mandan fotito por el grupo, pam, presentando, pam, en Alicante, pam, no sé qué. Yo creo que si los 187 que estuviésemos aquí hiciésemos eso, Juanri hubiese sido board hace meses ya. ¿Me explico? Solo por la energía que se hubiese generado en el equipo. Y a veces falta también un poco de nosotros, y yo me incluyo, ¿eh? Yo me incluyo. De decir, oye, voy a mandar una foto si estoy presentando, voy a mandar una captura de llamadas si estoy llamando a alguien del equipo, estoy haciendo algo del negocio. Porque eso te da, te contagia, te contagia. Igual que la mala vibra se contagia, pues la buena también. Y siento que a veces nosotros, oye, una acción de mandar una foto al grupo, de mandar un mensaje, de dar la bienvenida, suma mucho. Entonces siento que eso, pues por ejemplo, si tu nuevo socio está haciendo eso, ¡pam! Check, ¿no? Tiene como green flags. Entonces le pones el check. Después, ¿se conecta a las llamadas puntual? Check.
De repente te busca a ti de decir, oye, estoy aquí prospectando, le he mandado esto a esta persona que tengo que responder, ¿no? Que te busca a ti para decir, estoy haciendo cosas, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Check. Que sea autosuficiente, proactivo. Todo eso, tú al final lo notas. Hace poco sacamos una fase estar en Alemania, Alison, que por alguna, creo que habló en un Mastermind, si no me equivoco, y ella cuando entró y se hizo socia, era así, era de, ok, ¿qué hay que hacer? Se conectaba a todo tal, escuchaba el audiolibro, me preguntaba, y yo, "Uf, esta persona va con todo". Y de ahí volé para Alemania al mes siguiente a poder seguir lanzando su negocio y hacer el marketing director junto a su línea ascendente, ¿no? Entonces, eso es cuestión de energía, como decía antes. Siguiente, Luisa, ¿cómo haces para filtrar prospectos fríos, para saber si está interesado en nuestro club de vacaciones? Preguntas para detectar su interés. Wow, qué buena pregunta. Bueno, a mí me gusta mucho usar la pregunta de eh, si estaría abierto. O sea, siempre le digo, por ejemplo, imagínate, no sé, imagínate que tú estás en un restaurante, ¿no? Y te viene la camarera. Entonces, pues tú le dices, oye, se te ve muy feliz aquí, ¿cierto? La verdad que debe ser brutal, está el restaurante lleno, la verdad que debe ser brutal, se nota un buen espacio como para trabajar, ¿no? O sea, rompes un poco el hielo por ahí. Y la persona, la camarera, probablemente te saque la negativa. Tú siempre que le vas a decir algo bueno a una persona, muchas veces te va a decir lo malo. Y cuando le dices lo malo, te va a decir lo bueno. Entonces, si tú le dices lo bueno de, oye, qué bien te tratan aquí, debes estar increíble, probablemente te diga, oye, estoy súper estresada, o de repente sí está lleno, pero esto, la verdad que trabajan muchas horas, o no nos pagan lo que nos gustaría. Entonces tú ahí ya tienes el dolor. Entonces, si tú le dices, si yo te enseño a cómo poder tener más tiempo sin dejar de hacer lo que estás haciendo para que el día de mañana puedas tener más libertad, ¿estarías abierta a escuchar algo que te puede interesar? Si te dice que sí, le sacas el número. Que te dice que no, siguiente. ¿No? Entonces, al final, esto lo puedes hacer una camarera, como digo, de un restaurante. Cuando vas a hacer la compra a la cajera, siempre es hacerle alguna pregunta para romper el hielo, ¿sabes? Interactuar, ¿sabes? Buscar una situación en la que la persona pueda conectar contigo. ¿No? Es eso. Imagínate que yo qué sé, el de delante está comprando tomate, se le cae el tomate. Pues yo qué sé, haces alguna broma, ¿sabes? O sea, tienes que estar pícaro, pero como digo, ahí tú tienes que estar con la energía alta. Porque si tú estás cansado, vienes del trabajo, de repente estás que has discutido con tu pareja o con tus hijos o vas de mala vibra, pues no te van a hacer fluir de esa forma. ¿Sabes? Siempre tienes que ser un poco, como digo, juguetón, ¿no? En esa parte, para poder sacar preguntas y que la persona también, pues, te dé esa vibra. Porque si lo dices enfadado, obviamente, pues no te va a hacer ni caso. Siguiente, Z. ¿Qué le dirías a esos socios más jóvenes del club y mejorar lo antes posible sin frustrarse? Bueno, yo les diría que dejen los vicios que le están matando, porque la mayoría de jóvenes, hablando un poco en general, considero que salen demasiado de fiesta, considero que tienen vicios demasiado malos, el entorno a veces te destruye, te corta las alas. Al final cada uno sabe lo que le frena, ¿me explico? Entonces tú tienes que mirar adentro y decir, vale, ¿qué es a mí lo que me está frenando a no ser la persona que quiero ser? O no tener los resultados que quiero tener. Entonces, les diría que cambien de círculo, porque el círculo de verdad que te va a hacer impulsarte o te va a destruir. Lo típico que tú de repente ves a tus amigos fumando, tienes ahí 15 años, 16 años, 17 años, y tú de repente, ay, déjame probar, tal. Entonces, por hacerte el guay, empiezas a fumar. Después ya pasa un escalón más, después ya pasa un escalón más, después empiezas a irte de fiesta, después empiezas con ese bucle, y ahí te destruyes. Y así está la mayoría. Entonces, como, ok, eliminar ese círculo probablemente que no te ayude a crecer y empezar a juntarte más con las personas que están en el camino que tú quieres estar. Es la única forma, es lo que yo hice. Yo cuando tenía 15 años que empecé este negocio, yo me acuerdo que trataba de ir a cada evento, ya empecé a distanciarme un poco de mis amigos, empecé a buscar y a seguir los pasos de las personas que tenían los resultados que yo quería tener. Entonces, trata de pasar más tiempo con tu sponsor, con tu upline, con crossline que estén con la energía y siempre con conversaciones de valor. Eso es lo que yo te diría. Y el hecho de frustrarse es que a los jóvenes nos encanta el dinero fácil, pero es que la realidad es que ese camino es muy corto, es muy corto. Entonces, hay que entender que todo lo bueno en la vida cuesta y que si tienes 20 años, como tú estés 5 años haciendo este negocio en serio, mínimo vas a hacer el marketing director. Pero, ¿y si llegas a senior, regional, national? Es que allá afuera ganar eso en un trabajo normal no es fácil, por no decir casi imposible.
Entonces, que uno se dé el tiempo, que no quiere que la vida no se acaba mañana. Entonces, un poco eso. Siguiente, Mike, ¿qué te ha hecho el click para entrar en Inclusive? ¿Cómo has hecho para juntar el dinero siendo que era lo que te faltaba? Lo que me hizo clic, por ejemplo, en mi caso, yo me acuerdo que yo entré porque yo quería estudiar en la universidad, yo quería ser programador y yo sabía que mis padres no me iban a pagar eso porque probablemente la situación financiera iba a estar jodida. Entonces yo dije, hostia, tengo que hacer cosas para empezar a ganar dinero, ¿no? Y a mí lo que me movió mucho también fue ayudar a mis padres. Decir, joder, llevamos 4 años sin irnos de vacaciones, mis padres les veo trabajar de sol a sol. Hubo una época que mis padres se quedaron sin trabajo los dos y a mí eso me dolió mucho, porque en casa el ambiente era tenso y no nos íbamos de vacaciones. Y a mí era como, hostia, yo no quiero esto por el resto de mi vida. O sea, si yo quiero, si quiero que mi vida sea mejor el día de mañana en la de mi hermano y la de mis padres, me tengo que responsabilizar yo. Entonces fue como, no, no, voy a ir con todo y voy a tomar la decisión. Entonces, eso ya es algo que dentro de mí estaba. Yo me acuerdo que yo tenía una PlayStation 3 que jugaba ahí todo el día y la vendí. Yo siempre cuento de que yo conseguí el dinero en menos de 24 horas teniendo 15 años. Yo conseguí el dinero en menos de 24 horas teniendo 15 años. Puse la Play en venta en Wallapop, pedí prestado a unos amigos, empecé en el negocio. Y a partir de ahí, pues todo lo demás es historia. Pero tenía el hambre, porque mi dolor era ver a mis padres que siguiesen en la misma vida, en la misma vida. Y yo decía, tío, mis padres se merecen algo mejor, que siempre nos han dado lo mejor para mi hermano y para mí, y les veo aquí que están sufriendo, que a veces, oye, llega fin de mes y quizás pues las cosas no están como tienen que estar, entonces ese era mi dolor. Siguiente, Luan. ¿Cómo darías la mejor postura a este negocio para que confíen en ti y en expresarle esa postura a tus prospectos o socios primerizos? Tema de postura. ¿Cómo me gusta el tema de la postura? Bueno, yo lo que le diría es que al final tú te tienes que comportar como un empresario. Si tú vas a tener un socio en tu equipo, tú tienes que tener los estándares altos. Tú no puedes dejar que entre en tu equipo cualquier persona y por lo mismo tú le tienes que decir, mira, la verdad que para el día de mañana tengo la agenda llena, pero me puedo sacar un hueco a las 3 de la tarde y así conversamos un poco y te cuento de qué se trata, para ver si calificas y podamos ser socios. ¿Cierto? Entonces, esa frase suena mucho más interesante, elegante, que si tú de repente le dices, bueno, pues dime tú qué día te viene bien, yo me adapto. ¿No? ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien hacer eso? Yo lo hacía al principio, pero tú no tienes que hacer eso. Eso es lo peor que puedes hacer. Tú siempre le tienes que decir a la persona, tengo este horario o este horario. La agenda que tengo está llena, pero me voy a sacar un hueco para ti, para darte la oportunidad y ver si calificas para ser parte de este negocio, por ejemplo. Entonces, ese tema de postura a mí me encanta, porque siempre tú tienes que entender que tú tienes las llaves para que, para que esa persona pueda conseguir el tesoro, que el tesoro es entrar en Inclusive. Entonces, para que acceda, tú le tienes que dar postura, tú tienes que realmente, como digo, pues jugar un poco también. ¿Me explico? Jugar un poco. Siguiente, Maena. ¿Cuáles son tus mejores tips de redes de mercadeo y cuáles aplicas en tu negocio personalmente? Mis mejores tips de redes de mercadeo. Bueno, yo este negocio lo aprendí haciéndolo. Yo creo que nadie nace sabiéndolo todo. Cuando uno empieza en este negocio, yo cuando empecé era tímido, introvertido, no me atrevía a hablarle a nadie. O sea, yo la verdad estaba, ¿no? Recordando un poco antes la pregunta de Carlos, yo cuando empecé con 15 años, cuando alguien es joven, tiene muchos miedos. Y yo era así. Pero sí que es verdad que desde el minuto uno me encargué de, número uno, me descargué el GoPro pirateado y lo imprimí en blanco y negro. Me lo leí y ahí empecé a entender cómo funcionaban las redes de mercadeo, ¿no? Número dos, empecé a conectarme al sistema. Número tres, rápidamente, no pasó mucho tiempo, rápidamente fui a mi primer evento. Mi primer evento. Eso me ayudó demasiado y ahí empecé a entender mucho más. Entonces ya los eventos, el sistema y los libros que me empezaba a leer, eso me empezaron a hacer clic en la mente. Y entonces ahí empecé a poner la acción. Entonces, eso es lo que yo te diría, Maena, que al final no hay misterio, pero que ese es un negocio de relaciones. Entonces, ok, ¿cómo vas a crecer? Contactando con más personas, conectando con más personas.
Si tú hablas a mucha gente pero no conectas, es como si no hablases con nadie. Tú tienes que conectar. Conectar significa que tú también seas un poco vulnerable. Vulnerable significa que tú le cuentes de tu vida a ese prospecto. Siempre escucha más de lo que hablas, pero hazle preguntas y si te dice, oye, pues yo tengo un hijo que le encanta jugar a fútbol, pues tú dile, oye, pues mira, yo tengo mi hermano que jugaba a fútbol cuando tenía no sé cuántos años y la verdad le encantaba, íbamos a los partidos. ¿Sabes? Conecta, conecta. No le hables solo del negocio porque entonces no vas a crear una relación. Entonces, primero es conectar, después es presentar, no la inversa. Si tú ya empiezas la presentación y no has conectado antes, ese Zoom ya está muerto. O sea, ese prospecto ya dalo por perdido. Primero conectar y después presentar. Wilson y Anabeli, ¿qué creencias tuviste que cambiar para empezar a crecer de verdad? Mi creencia limitante, muy limitante, era el dinero. Yo tenía mucha escasez a nivel de dinero, mucha escasez. O sea, el vocabulario que tenía, cómo yo pensaba, ¿cierto? Yo tenía un pensamiento como digo, de mucha escasez financiera, ¿no? Entonces tuve que empezar a cambiar mi vocabulario interno, ¿no? Eh, bueno, típicos ejemplos de cuando alguien tiene escasez interna a nivel económico, ¿no? Pero era como que yo mismo tenía esas creencias, entonces las reflejaba con mis prospectos y decía, hostia, pues quizás esa persona pues no se lo puede pagar o quizás la cosa no está como para tal, no sé qué. O sea, empezaba a justificarme del por qué la persona no tomaba la decisión. Y al final entendí que en vez de hacerle un favor, le estaba perjudicando. Le estaba perjudicando. Cuando yo empatizaba más con esa persona, de decir, hostias, que quizás no se lo puede permitir, porque mira, porque tal. Yo dije, hostia, es que en vez de ayudarle, estoy haciendo que siga la misma situación en la cual no quiere estar y quiere cambiar. Entonces no le estoy ayudando en nada. ¿Cómo le ayudaré? Que entre en el club, que haga la inversión, que se busque la vida como yo lo hice y ahí que pueda empezar a cambiar su realidad. Entonces, la creencia limitante del dinero era muy fuerte, pero bueno, la fui trabajando poco a poco. ¿Qué tuviste que cambiar o mejorar para pasar de marketing a senior? Mira, yo me acuerdo que hice una gira por España cuando yo era marketing director y me fui por distintas ciudades con un socio que empezaba a crecer bastante y todos los socios que yo empezaba a tener los veía en persona. Los veía en persona, trataba de generar, como digo, esa relación. Es que al final tu socio, te lo vuelvo a decir, tu socio va a ser como la persona que probablemente esté contigo por el resto de tu vida. O sea, si yo voy a construir un negocio contigo y vamos a ser socios, tenemos que entender que nos vamos a enfadar, habrán cosas que no nos gusten del uno del otro, pero tenemos que entender que esto es una relación que va a perdurar por muchos años. Entonces tenemos que aceptar que vamos a tener diferencias, pero que vamos a ir todos a una porque tenemos un interés en común. Entonces yo empecé, como digo, a hacer gira por España, a irme a la casa de mis socios, quedarme a dormir en la casa de mis socios, conocer a la familia de mis socios. Y ahí es como realmente creí, o sea, construí la relación, ¿no? Pero eso hice. De marketing a senior me acuerdo que esos socios clave empecé a crear la relación y por consecuencia empezaron a tener los hábitos que yo tenía. Conectarme al sistema, ir a los eventos y ser parte de la hoguera, ¿no? ¿Cómo haces para no frustrarte cuando las personas o socios no responden como esperas? Bueno, entender que quizás no están en su proceso, o sea, quizás no están en el momento que tú estás, quizás tú quieres ir muy rápido y esa persona aún no lo entiende y necesita su espacio. Simplemente aprendí de Juanri que a veces hay que dejar a las personas en visto o no responder o ignorarles directamente, ¿no? Y ya está, porque ¿para qué vas a crear conflicto? ¿Para qué vas a meter presión a alguien que no quiere ser presionado? O sea, es peor, es contraproducente. Al final tú tienes que ser inteligente, es tu negocio, es tu socio, es tu cliente. Pero si tú le vas a responder mal, o le vas a meter, o vas a actuar desde la frustración, o vas a ser reactivo, te estás cargando tu negocio. Y es un error que yo cometí mucho al principio. Yo me cargué muchas personas de mi equipo. ¿Por qué? Porque mis reacciones a cosas que para mí eran súper lógicas y que la persona quizás no entendía o quizás lo veía de otra forma, pues hizo que apretase más de lo necesario. Entonces, yo te diría, Rosario, que simplemente abras una nueva línea, busques una nueva conexión, busques una nueva conversación. Ya está. Porque la persona que quiera hacer algo distinto lo va a acabar haciendo tarde o temprano. Y el paso número uno es conectarse al sistema. Es que si no se conecta al sistema, si ese socio no está conectado aquí ahora mismo, es que ya está, ya te está dando un mensaje, ya te está dando una señal. No sigas tratando ahí, porque no vas a sacar nada. Traten de hacer las preguntas una sola vez. Perfecto.
Juanri, mejor consejo para quien no consigue, mejor consejo para quien no consigue presentaciones y mejor consejo para quien no presenta mucho y no consigue cierres. Qué buena pregunta. Mejor consejo para quien no consigue presentaciones. Bueno, yo le diría que identifique qué es lo que está haciendo mal. Muchas veces no conseguimos presentaciones porque no conectamos. Es que la parte de conectar, puedo ser repetitivo, pero es que es fundamental. Si tú no conectas con la persona, quizás ese es el fallo. O quizás conectas tanto que no le enfocas hacia tu terreno. O sea, está bien conectar, hay gente que conecta demasiado, empieza a hablar de todo, pero después se dispersa tanto que ya no le da la oportunidad al negocio, ¿no? Entonces, es conectar, pero siempre buscando el punto de dolor para hacerle una pregunta que le genere curiosidad y de ahí lo pasas a un Zoom, de ahí lo pasas a una cita presencial. Entonces, ese sería el mejor consejo que le puedo dar. Alguien que no consigue presentaciones, que se autoanalice, que vea lo que está haciendo mal y trate de mejorar. Y si no lo ve o lo identifica él o ella misma, que le pregunte a su sponsor. Tu sponsor, tu línea ascendente, 100%, va a saber en lo que estás fallando y te va a poder ayudar a que puedas conseguir más presentaciones. Mejor consejo para quien no presenta mucho y no consigue cierres. Para quien no presenta mucho y no consigue cierres. Eh, esa pregunta, pues no lo sé. A ver, mejor consejo para quien no presenta mucho y no consigue cierres. Te diría que pues yo qué sé, y al final que se busque la vida, ¿no? O sea, si una persona no consigue cierres, entiendo que es porque la persona no hace lo que hay que hacer, ¿no? Si eso especifica un poco más la pregunta hacia abajo, pero yo te diría eso, ¿no? O sea, no creo que sea Escucha, algo escucha, distinto a lo que hemos escucha, conversado. escucha, escucha. Son dos preguntas. La Vale, primera es que le des un consejo a quien no consigue presentaciones. Y vale. la segunda es que le des un consejo a quien presenta mucho y no cierra. Ah, vale. Lo he interpretado mal. Perfecto. Y no vale Vale, pues decirme que se busque la vida, ¿eh? No vale. el que presenta muy... Bueno, yo he pedido permiso de si podía hablar sin azúcar. No, pero la voy a responder. El que presenta mucho y no consigue cierres, yo siento que es porque no hace, justamente, muy buena pregunta, porque literalmente tú lo has explicado muchas veces, porque probablemente no hace lo que hay que hacer a la hora de terminar el cierre, que es recopilemos, me has dicho que te gusta esto, que te gustaría lo otro, sí, sí, vas consiguiendo sís, vas consiguiendo sís, vas consiguiendo sís, entonces al quinto sí le dices, ok, parece que estás listo para empezar ahora, ¿cierto? Y te quedas callado. Muchas veces tenemos que jugar con el silencio. El cierre es un arte, el cierre es dejar que la persona tome la decisión en base a una pregunta que tú le estás impulsando a hacer. Entonces, a mí lo que me ha funcionado mucho también es como, ok, te voy a enseñar algo por dentro que te va a encantar. Le hago registrarse gratuitamente en Incruises y cuando está en la parte del pago, le digo, ¿cuál de las dos opciones te ha gustado más? ¿La clásica o la premium? No, me ha gustado más la premium. Perfecto. Pues mira, ahora lo que vamos a hacer es que te voy a añadir a un grupo de WhatsApp, te voy a dar acceso de forma gratuita y privada al centro de entrenamiento, que a mí me ha ayudado a poder crecer un montón y literalmente eso te ahola la cabeza, y ya vas a tener tus primeros $800 para tu primer crucero. Así que mira, dale para abajo, dale a continuar. ¿Qué tienes? ¿Visa o Mastercard? Visa, Mastercard. Perfecto. Bienvenido. ¿Que te lanza una objeción? Pues ahí habrá que resolvérsela. O si no consigue cerrar al momento, le diría, mira, el día de mañana voy a hablar con la persona que me ha ayudado a poder crecer en este negocio, que se va a sacar 15 minutos para poder conocerte y darte su experiencia en el club en todos estos años que lleva, que a día de hoy vive viajando por el mundo, ta. Y ahí le presentas a tu sponsor. Tú no la has cerrado, pero en la segunda cita viene tu sponsor con el cierre masivo. Así que tu sponsor entra a la llamada y ya firma como premium asegurado. No, pero hay mucha más posibilidad, ¿ok? Agendas una segunda reunión. Eso siempre hay que hacerlo. De hecho, esto se llama BAM FAM, que es Book a Meeting from a Meeting. Es agenda una cita después de la cita, ¿no? Entonces, ese sería. Espero que la respuesta, Juanri, haya estado a la altura de la pregunta, que la verdad no me la has dejado fácil. Esa pregunta estaba complicada. Carolina, ¿cómo lograste dejar tus miedos a prospectar y comenzar a comerte el mundo? Bueno, entendí que no tenía nada que perder y que lo que probablemente iba a perder dentro de unos años era a las personas que yo más quería.
y que por culpa de no prospectar porque tenía miedo, tendría familiares que dejarían de estar en ese mundo, que no habrían cumplido sus sueños porque yo fui egoísta y no quise hacer lo que tenía que hacer cuando lo tenía que hacer. Entonces, yo ahí entendí eso, yo entendí que si yo no cogía la responsabilidad financiera de poder ayudar a mis padres, de poder ayudar a las personas que yo quería, nadie lo iba a hacer por ellos. Entonces, era como, ¿qué me pesa más? ¿El miedo a prospectar o el miedo a que el día de mañana ya no estén las personas que yo quiero y que por mi culpa no hayan vivido una mejor vida? Yo sí que es verdad que siempre fui muy duro conmigo mismo, muy autocrítico, muy autoexigente. Entonces yo también me hablaba fuerte. Entonces, también a veces, cuando hablaba con prospectos y tal, pues también hablaba igual de fuerte, porque es como yo veía el mundo desde mi prisma, ¿no? Maena, ¿qué verdad del network marketing casi nadie quiere aceptar, según tu experiencia? Bueno, la gente se piensa que se va a hacer rica de la noche a la mañana y que en el primer mes pues ya va a estar viviendo la vida de sus sueños. Y yo siempre les digo, si tú llevas 20 años en un trabajo que no has pasado del ingreso salarial de más de $1.500 al mes, 2.000 al mes, ¿por qué lo ibas a hacer en un mes en un negocio en el cual no te has formado ni tienes experiencia? Y estás empezando desde cero. Es que es ilógico. Por ejemplo, en tu caso, ¿no? Maena, ¿cuántos años te has preparado para ser enfermera? Entonces, le puedes poner tu ejemplo, de decir, mira, yo me he preparado tantos años, y a día de hoy tengo muy buena posición y me apasiona lo que hago. Pero ¿cuánta gente no logra eso? ¿Cuánta gente estudia y estudia y estudia y no termina en el trabajo de sus sueños y terminan buscándose la vida para sobrevivir? Entonces tienen que entender que se van a tener que formar. Tú te pasas 5 años en una carrera estudiando día sí, día también para aprobar exámenes que te dan un título. Aquí la gente entra sin experiencia, sin saber nada del negocio y se piensa ya que la va a reventar. Es muy ilógico, es incoherente. Te tienes que preparar, te tienes que educar. Esto es una carrera más. Lo que pasa es que desde el principio ya puedes empezar a viajar, puedes empezar a ganar dinero, pero eso no quita de que tengas que aprender las bases y tengas que aprender la profesión. Si no, no vas a llegar donde quieres llegar. Siguiente. Karen, ¿cómo das urgencia a tus prospectos en cierre de mes para que firmen? Muy buena pregunta. Al final yo le digo, esa es buena, yo le digo, oye, estamos ya a 27 de mayo y la verdad que no me gustaría que te pierdas el ahorro de este mes, porque si ya empiezas el mes que viene, te estarás perdiendo el ahorro de mayo. Y eso te va a posponer el hecho de poder viajar antes, de poder ser parte de la comunidad, de empezar a estar mejor. Entonces yo le digo, ahora mismo es el mejor momento para poder empezar, porque si tú hoy te inscribes, te voy a hacer un plan personalizado para que el mes que viene, en 30 días, logremos el primer objetivo. Y te voy a enseñar paso a paso cómo se hace. Tú solo tienes que confiar, pero no me gustaría que empieces el mes que viene y estés perdiéndote el mes de ahorro de mayo, porque eso hará que viajes más lento y que no tengas quizás la oportunidad de ir como te gustaría ir. Entonces, yo la urgencia siempre la pongo de esa parte y, y nada, y a veces si a ti te falta cerrar el rango y es una persona cercana, se lo dices. De, oye, me falta solo una persona para poder cerrar mi marketing directo. Quizás te faltan tres, pero si le dices eso a tres personas, pues ya has llegado, ¿no? Entonces también tienes que jugar un poco con eso. De, oye, me falta uno. Y a otra persona, oye, me falta uno. Y a otra persona, oye, me falta uno. La verdad que tú eres una pieza clave. Vamos a hacerlo juntos, confía en mí. Eso sí, tienes confianza con ellos. Ojo, si no tienes confianza, pues como digo, que, que puedan entender eso, ¿vale? Eliana, ¿qué preguntas haces para filtrar un prospecto y llevarlo a Zoom? ¿Qué preguntas hago para filtrar un prospecto y llevarla a Zoom? Bueno, finalmente, ¿a qué se dedica? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que necesitaría en estos momentos de su vida para ser más feliz? Es una pregunta que hago mucho. ¿Qué necesitarías en estos momentos de tu vida para ser más feliz? No, necesitaría más dinero. Vale, si yo te doy $1, ya tienes más dinero, pero eso no cambia nada. Entonces, no es el dinero, es lo que te va a comprar ese dinero, el tiempo con tus hijos. Ah, vale, pues lo que te haría más feliz son tus hijos. Vale, ¿y consideras que a día de hoy vas a encontrar otra oportunidad para poder tener el tiempo que te gustaría con tus hijos? ¿Tienes un plan para poder tener una mejor vida con tus hijos? Si no haces esto, no, pues aquí tienes un plan. ¿Sabes? Entonces, es siempre profundizar, pregunta tras pregunta tras pregunta, que la persona le hagan entender que no tiene ningún otro plan para vivir mejor que no sea tomar la decisión de ser parte. Priscila, ¿cuál fue el mejor consejo que te han dado, el que tú has dicho que fue lo que te cambió tu visión y hacerlo en serio? Bueno, no fue un consejo en sí, pero es lo que dije un poco antes, respondiendo a esa pregunta.
El tema de ver a las personas que tenía más cerca no vivir la vida de sus sueños a mí me dolió mucho. O sea, el hecho de decir, hostia, es que se van a ir y yo, por no tomármelo en serio, no habré podido cumplir ese sueño, pues eso me movía demasiado, mis padres, la verdad. Eran mis padres. Entonces, eso. Mike, ¿cuál dirías que es la habilidad o habilidades que carecías cuando has iniciado y cómo has hecho para aprenderlas y mejorarlas? Yo al principio no hablaba fluido español, la verdad. Yo vengo de un pueblo de Cataluña, pueblo cerrado, 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 donde hablan catalán, cerrado, cerrado. Y la realidad es que yo no fluía hablando español. Entonces, entre que era tímido y no fluía hablando español, era como que me trababa, metía palabras en catalán hablando con alguien, tal, no sé qué. Pero, ¿cómo aprendí? O sea, ¿cómo mejoré? Poniéndome delante de una cámara y empezando a hacer vídeos para YouTube. Yo me acuerdo que al principio hacía muchos vídeos para YouTube, explicándole un poco la vida, o sea, a la gente mi vida, y eso me ayudó mucho. O sea, yo hoy te recomiendo que si te cuesta poder comunicarte con las personas, empieces a subir historias todos los días. Grábate con tu móvil, grábate, y eso te va a ayudar demasiado. Cada vez vas a ir cogiendo más confianza, más confianza, más confianza. Entonces, eso de verdad que te va a ayudar mucho. Y sí, esa era la habilidad más fuerte, ¿no? que careció. Carlos Vélez, ¿qué consejo le das a alguien que perdió a sus socios porque se desmotivaron y decidieron no seguir con el negocio o decidieron no seguir con el negocio? Bueno, le diría que es normal que al principio mucha gente quizás que ha confiado después se lo deje porque no lo entienden, porque no tienen la visión. Es un proceso que todo el mundo tiene que pasar. No conozco un líder, no conozco una persona que a día de hoy sea regional superior que no se le haya ido alguien en el equipo, algún socio en el equipo, ¿no? Entonces, es parte del proceso, te va a pasar. O sea, son gajes del oficio. Yo le diría que es parte del juego igual, pero igual que en un trabajo los pros y los contras son unos, aquí los pros y los contras son otros. Uno de los contras, que te rechacen. Uno de los contras, que personas que te dijeron que iban a hacer, que van a ir con todo, se dejen el negocio. Pero no puedes depender de eso, porque allí estás atando tu estado emocional a un resultado. Y eso es justo lo que no hay que hacer. Es atar tu estado emocional a los hábitos que van a forjar ese resultado. Y cuando te estés desmotivado, ponte un audiolibro. A mí me ha ayudado demasiado. Yo me he escuchado a José Bobadilla, me lo he escuchado 20 veces. Luis Costa, otras 20 más. Jim Rohn, otras 20 más. Escuchar audiolibros es clave. A mí me ayudó demasiado. Día y noche me he escuchado audiolibros sin parar. Marjorie, ¿qué consejos le das a alguien que organiza su primer evento sin experiencia y todos los socios son nuevos? Bueno, yo le diría que vaya sin presión, le diría que fluya, que el primer evento, la primera vez en toda la vida te da miedo. Tú piensas en tu primera vez en algo que te apasione. Pues seguramente te dio miedo, no lo hiciste bien, lo hiciste mejor, peor, no lo sé. Pero tú piensas la primera vez de algo y siempre cuesta, tienes ese miedo interno, ¿cierto? Entonces, en un evento igual, tú te vas a poner enfrente a personas, vas a tener socios que vienen, que traen sus invitados. Yo le diría que le pida la escaleta a algún socio que ya haya hecho eventos, ¿no? Y se inspire de cómo lo están haciendo ellos. Entonces vale, perfecto. Formación de 4:30 a 5:30. Después un break, tal. Yo le diría que le hable a Carlos Vélez y le dé una mentoría de cómo hacer eventos, porque no he visto a nadie mejor que Carlos Vélez haciendo eventos, la verdad. Pero sí, eso le diría. Eso le diría. Que no se preocupe y que fluya. Maritza dice, mi gran lío es la tecnología, pero como ahora dices, me anima, pues creo, y me siento más segura de hablar en persona, para mí es más sincero, como que conecto aún más, exacto. Eso es. Buenísimo, voy a seguir a ver si hay alguna pregunta más. ¿Cómo aprendiste a cerrar sin parecer insistente? Haciéndole entender que la decisión de ser parte o no ser parte le va a cambiar más a él o a ella la vida que a mí. Ahí cambia el juego. Cuando tú le haces entender al prospecto que el hecho de que arranquen incluises es más por él o por ella que por ti, ahí cerrarás mucho más, sin presión, y no te dará miedo perder un prospecto. Que no te dé miedo, que no te dé miedo. ¿Sabes? Es como que si no lo haces tú, lo hará otro. Da igual. Tú tienes que tener la certeza de que estos son números. Estos son números. Entonces, si tú de repente, números, obviamente, conectando con personas, pero me refiero, si tú haces 10 cierres, pues de los 10 quizás te entra uno. Si no eres tú, será otro, y si no, será otro. Entonces, yo le diría eso, que la decisión, o sea, le va a ayudar más a cambiar su vida en base a su dolor que la tuya. Y ahí le recordaría, me has dicho que tus hijos les gustaría viajar por el mundo e irse de crucero.
¿Qué plan tienes para poder hacerlo realidad si no es con Inclusives? ¿Qué plan tienes para tener más tiempo si no es con Inclusives? Entonces empiezas a hacerle preguntas. ¿Cómo eliminas ese sentimiento, Claudia Rojas? ¿Cómo eliminas ese sentimiento de carencia limitante del dinero? Bueno, rodeándote con personas que no la tienen. Rodeándote con personas que no la tienen. Yo cuando empecé este negocio tenía demasiados pensamientos que me frenan. Mira, con decirte que yo iba a manifestaciones con 14, 15 años, manifestaciones por cosas absurdas, pues yo tenía un pensamiento y una forma de actuar en mi vida muy distinta a la que tengo ahora. Con la música que escuchaba, con quien me rodeaba, todo lo que hacía, ¿sabes? Las asociaciones a las cuales yo asistía, y era socio de esas asociaciones. Entonces, cuando tú te empiezas a juntar con personas que quizás les va mejor la vida, que tienen otro pensamiento, que piensan más en abundancia, que actúan distinto, tú dices, hostia, es que el mundo no es como me lo han pintado. Yo conocía una forma de vivir, pero cuando empecé a juntarme con personas que vivían distinto y dije, hostia, esto yo no lo sabía. Y ahí empiezas a cambiar tus creencias. Pero como te digo, tienes que juntarte con ese entorno, es que es clave. Mi sponsor y yo no nos conocemos, pero tenemos una bonita amistad. Qué bonito. ¿Qué pasa si el socio, Jenny Romero, por el que uno entra, se va por alguna razón? ¿Cómo queda uno? No pasa nada. Tú al final siempre vas a tener a tu línea ascendente que van a poder ayudarte a crecer. Así que eso no te preocupes, que siempre van a haber personas enfocadas en que tú puedas crecer. Y de último siempre estará Juanri, que Juanri no falla. Perfecto. Estoy leyendo la parte donde me he trabado un poco. Cecilia Gómez, ¿cuál sería tu mejor estrategia o consejo para abordar a un prospecto que ya te había dicho que para tal mes está listo, pero cuando te comunicas nuevamente ya no te responde? Mira, eso me ha pasado muchas veces. Y yo lo que entendí es que si el prospecto no arranca las primeras 72 horas, ese prospecto es muy difícil que firme. Como mucho te puede firmar para la semana que viene. Pero cuando alguien me dice, oye, dentro de un mes, yo ya sé que esa persona no va a firmar. Yo sé que esa persona me está haciendo perder el tiempo. Yo, personalmente, por la experiencia que he tenido. Porque después te dejan el visto, después desaparecen. ¿Por qué? Porque tú hoy estás emocionado. Hoy quieres hacer increases, quieres empezar a viajar, a ganar dinero, tal, no sé qué. Pero quizás te frena algo, te puede frenar el dinero, el tiempo, las personas. Pero si ya te dices para el mes que viene, en un mes, ¿tú sabes la de cosas que le pasan a la persona en un mes? Después te pone otra excusa o después cambian sus prioridades. Dicen, ah, no, eso de los cruceros ya no me interesa, me voy a hacer Forex, ¿no? Y se mete en cualquier otra cosa. Acaba perdiendo más dinero, le va peor, después no tiene dinero, le echan del trabajo. Mil historias. Entonces, la persona es, ok, si lo vas a hacer, mira, yo sigo a un joyero por Instagram, que a Juanri le gusta mucho, que se llama Ariel Joyerías, ¿no? Y él dice, yo te voy a hacer una oferta, ¿no? Te dejo este reloj en $11.000. Cuando tú salgas por esa puerta, no te mantengo esa oferta. Tú decides, ¿no? Y esa forma de vender la puedes aplicar en este negocio también. De, oye, tú vas a trabajar conmigo, te doy acceso a Yes Moment, te doy acceso a mi sponsor, que te doy acceso a los eventos, y leí todo lo que le das acceso. Pero cuando salgamos de este Zoom, si no tomas la decisión en estas próximas 24 horas, conmigo no vas a trabajar. Te puedes buscar otro sponsor. Ya está. No tienes que tener miedo a perder a la gente. No tienes que tener miedo a decirles eso. Porque eso lo que le hará es atraerte más hacia ti. ¿No? Esto es tan simple como las relaciones de mujeres y hombres. Cuando a ti te gusta una chica, te gusta un chico, si tú vas detrás, eres insistente, eres pesado, al final se agobiará. Pero si tú de repente vas jugando un poco, pues ahí acabas teniendo esa bonita relación, ¿no? Entonces, espero que se entienda el ejemplo y todo el mundo me haya entendido. Vale, seguimos. Ya vamos terminando. Leandro, el miedo limita a crecer y potenciar nuestras habilidades. Así es. Más preguntitas por aquí. Sephora Manu dice, así cerré mi marketing director, tenía 100 de facturación y le dije a 6 personas, me falta un premium para cerrar el MD y ser reconocido en el evento de Valencia. Y todos me apoyaron. Qué grande, joder. Grandes, grandes, grandes. Ese es el tema. Vale, voy a ir con la última, voy a ir con la última. Voy a ir con la última. A ver, ¿quién es nuestra última pregunta? Estoy tirando para abajo. Creo que no hay ninguna pregunta última. Creo que es Álvaro. ¿O no? Álvaro está dando un consejo, pero no está haciendo una pregunta, creo. ¿Alguien tiene alguna última pregunta? ¿Sí, Álvaro? Un consejo para cuando tienes presentaciones. Das la presentación, pero siempre te quedas con la sensación que no terminas de cerrar, que falta algo, no llegas a cerrar a fin de cuentas. ¿Cuál fue ese proceso de aprendizaje si llegar a decir, sé que el problema no soy yo? Bueno, al final es cuando
No sé, yo siento que es cuestión de conexión también. O sea, cuando tú ves a alguien delante que tú dices, tío, esta persona tiene potencial, esta persona la puede reventar si arranca y le puede cambiar la vida, es como decirle claro. Decir, mira, mi vida no va a cambiar si tú hoy tomas la decisión o no la tomas, pero tu vida sí lo puede hacer. Entonces, esta es una decisión de que tus hijos empiecen a viajar por el mundo. Esta es una decisión de conocer una comunidad que te va a potenciar. Esta es una decisión de empezar a tener más ingresos y quitarte ese trabajo que te asfixia tanto. Si tú hoy no tomas la decisión de hacerlo, está bien, pero que sepas que probablemente estás dejando una oportunidad que te podría haber cambiado la forma en la que tú vives. Es dejárselo claro, al final, como digo, Álvaro, o sea, el problema, ya, claro, es que ese punto de transición es entender también de que, como decía antes, tienes que conectar más y no enfocarte en el resultado, de conectar más con más personas todos los días y finalmente dar más presentaciones. Si uno no tiene los resultados que quiere tener, es porque no está presentando lo suficiente. Punto y final. Presenta más, trabaja más, presenta más, trabaja más. Oye, Mar, que no consigo contactos, que no consigo prospectos, que no consigo cerrar, habla con tu sponsor. Conéctate al sistema, toma nota. Y cuando vayas a presentar, mira las notas del sistema de Yes Movement. Ah, mira, Dampier me dijo que hacía esto. Ah, mira, Shomar habló de que hacía giras y hacía lo otro. Y empieza a mirarte los apuntes que tienes de las presentaciones de las formaciones y ya está. Y eso te va a ayudar mucho. Así que con eso vamos a cerrar. Franco, ¿cómo es tu futuro, Marc? Prometedor. Veo mi futuro prometedor. Gracias a todos. Y lo veo prometedor porque estamos a punto de romper el board of director de Juanri. Así que cada vez estamos más cerca. Y eso es gracias a todos vosotros. Así que ahora más que nunca tenemos que ponernos la camiseta, apretar el acelerador, porque abundancia trae abundancia. Y si tú ayudas a ganar a los demás, la vida te llevará también a ti a ganar. Así que enfócate en eso y dale para adelante. Un abrazo a todos, espero que os haya aportado un montón y no haberme enrollado. Chao, chao familia, gracias, gracias, gracias.